Un gusto enorme en este día. Desde el mes de mayo tenemos un tiempo para recordar a las madres, a la familia, a los niños, al padre. Y como yo no tengo muchos prédicas continuas, trato de unir en esta vez unas pequeñas palabras para los padres y a la vez para los hijos. Entonces, quiero primero que Silvio mismo nos dé leyendo el cuaderno rojo para hacer la prédica de esta mañana. El cuaderno rojo. El cartero entregó un telegrama. José Roberto agradeció, y mientras abría le vino una expresión de sorpresa más que de dolor por esas breves palabras: tu padre falleció, se entierra a las 18 horas, mamá. José Roberto se quedó parado y ninguna lágrima y ni dolor sintió, como si hubiera muerto un extraño. ¿Por qué no sintió nada por la muerte de su padre? Confundido, avisó a su esposa y decidió ir al entierro. En verdad no deseaba ir al funeral, pero por su madre se fue. Ella sabía que el padre e hijo no se llevaban bien. Por las recomiendas y las llamadas de atención que le daba su padre, José Roberto hizo maletas y se fue al funeral. José Roberto consiguió empleo, se casó y llamaba a su madre en Navidad y Año Nuevo. Se desligó de la familia, no pensaba en el padre, pero de niño siempre quiso parecerse a él. En el velorio hubo pocas personas. La madre se puso pálida y lloró al ver a su hijo. Las lágrimas corrieron silenciosas con el abrazo que le dio. Luego vio el cuerpo envuelto por una manta con rosas rojas, como las que al padre le gustaba cultivar. José Roberto no lloró, le era como estar con un desconocido. Esa noche se quedó en casa con su madre y le prometió volver trayendo a los nietos y a la esposa para que la conozca. Ahora podía volver a casa porque a quien no amaba ya no estaba para darle los consejos. Al despedirse, la madre le entregó un cuaderno y le dijo, esto lo encontré entre sus cosas más importantes. Cuando partió el bus, sacó un cuaderno rojo y por curiosidad lo abrió. Sus páginas estaban amarillentas, pero reconoció la letra de su padre que decía: nació hoy José Roberto, casi 4 kilos. Es mi primer hijo, es hermoso. Estoy orgulloso de ser padre. ¿Quién será mi continuación en la tierra? Mientras leía las anotaciones de cada hoja, sentía un dolor en el estómago, por dolor y nostalgia de imágenes pasadas que le parecieron haber vivido como si fuera ayer. Hoy mi hijo fue a la escuela, es ya un hombrecito. Cuando lo vi con uniforme me emocioné. Mi deseo es que tenga un futuro lleno de sabiduría. La vida de él será diferente a la mía, que no pude estudiar porque mi padre me obligó a ayudar. Para mi hijo deseo lo mejor y no haré que la vida no le castigue. Otra página. Roberto me pide una bicicleta, pero mi salario no me permite. Pero él merece porque es estudioso y dedicado. Pedí un préstamo para pagar con horas extras. José Roberto se mordió los labios, recordando su intolerancia por tener la bicicleta. Si mis amigos ricos tenían, ¿por qué yo no puedo tener la mía? Es duro para un padre castigar al hijo, aunque él me puede odiar por esto, pero debo educarlo así, por su propio bien. Fue así como yo aprendí a ser un hombre honrado y esa es la única forma que sé de educar a mi hijo. José Roberto se acordó de una escena que por una borrachera hubiera ido a la cárcel una noche, si mi padre no me hubiera impedido.
Las páginas continuaban con cortas y largas anotaciones llenas de respuesta que revelaban que el padre lo había amado. Mi padre, escribía de madrugada. Soledad y silencio era la manera de ser de mi padre. No le habían enseñado a llorar. El mundo le había formado duro. Ahora José Roberto descubría que también su padre tenía un corazón tan tierno y lleno de amor. La última página. El día que partí. Dios, ¿qué hice mal para que mi hijo me odie tanto? ¿Por qué soy el culpable si no hice nada, solo tratar de transformarlo en un hombre de bien? Mi Dios, no permitas que esta injusticia me atormente siempre, que un día Él pueda comprenderme y perdonarme por no haber sido el padre que Él merecía tener. Después no había más anotaciones. Ahora José Roberto cerró deprisa el cuaderno con el pecho adolorido. Le latía el corazón, que parecía escaparse por la boca. El bus entraba al terminal. Entonces salió corriendo porque necesitaba aire para respirar. Honra a tu padre para que los días de tu vejez sean buenos. Alguna vez había oído esa frase, pero jamás había reflexionado profundamente por su egocentrismo de adolescente. Para él, los padres eran descartables y sin valor. Esos días eran de poca reflexión. Todo era juventud, salud, belleza, música, color, alegría, despreocupación y vanidad. El tiempo había pasado, estaba fatigado y ahora también era padre. El falso héroe que en el juego de la vida, ahora se preguntaba, ¿cómo no pude pensar esto antes? Hoy no tengo tiempo, estoy muy ocupado en mis problemas, luchar por la supervivencia. Deseo pasar los fines de semana lejos de la ciudad, de vivir en silencio y sin dialogar con mis hijos. Nunca pensé en comprar un cuaderno con tapa roja para anotar frases sobre mis hijos. Jamás había pensado escribir de sentirme orgulloso que mis hijos continúen mi nombre. Yo, el que me considero el más completo padre de la tierra. Me dio vergüenza por la gran lección de humildad que me dio mi padre. Quise gritar y me vino un deseo de abrazarlo, a mi padre, pero ahora todo era tarde. Había una raquítica rosa roja en el jardín de una casa y el sol acababa de nacer. José Roberto acarició los pétalos y recordó la mano del padre podando y cuidando con amor. ¿Por qué nunca sentí esto antes? Una lágrima brotó como el rocío y dirigiendo los ojos al cielo me desahogué con una confesión. Si Dios me mandaras a elegir, juro que no deseara tener otro padre que no fuera el mío. Gracias por tanto amor tuyo y la de mi padre. Perdóname por haber sido tan ciego. Hoy te invito a meditar en las palabras del apóstol Pablo en Efesios 6, del 3 al 4. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Un poco larga la reflexión, pero nos hace pensar muchas cosas que a veces nosotros en el proceso de la vida, de la sociedad, están cambiando y nos da mucha pena. Quisiera tener algunos hijos más aquí que puedan también oír, es para ellos también. Pero el título dice, padres, luchemos por nuestros hijos. De acuerdo a la lectura del Antiguo Testamento que hablamos en 1 de Samuel, nos decía que Nas, ese rey de Amón, rodeó una ciudad de Israel y sabían lo groseros que eran esos pueblos. El pueblo de Israel se sintió realmente bajo la presión de ese pueblo y entonces lo primero que hicieron, primero los rodeó a ellos, ya los tenía
dentro de lo que él podía conquistar. Y entonces los israelitas van y le piden que más bien hagamos un tipo de convenio, más bien que podamos hacer una alianza. Y este señor prepotente le dice, sí podemos hacer, pero sí, yo les saco el ojo derecho a todos ustedes. Y si no lo hacen, yo los mato a todos también. Y eso le cuentan a Saúl, y Saúl ve que el pueblo lloraba porque las circunstancias eran demasiadamente graves. Y él dice, se enoja y dice, yo voy a ir directamente a pelear. Junta 330,000 soldados y enfrenta y gana también. Pero en esos tiempos Saúl estaba siempre en dirección a Dios. Ahí vemos una acción de alguien luchando por algo que era incorrecto y que estaba en contra del pueblo. Pero en el caso de Nehemías, cuando él reconstruye el templo, también dice algo parecido. El Señor grande y temible, pelead por vuestros hermanos y por vuestros hijos, por vuestras familias, dice Nehemías 4 en los versículos del 13 al 18. Y eso nos llama entonces ahora a los padres también, o es la orientación del profeta que nos dice que debemos luchar por nuestros hijos. Enfrentemos lo que tengamos que enfrentar por ayudar a ellos, la rebeldía, dando una buena formación, orientando, dando el tiempo para jugar con ellos, para orar, para preparar la vida espiritual de ellos, especialmente para que alcancen la vida eterna. El profeta está diciendo que cuando se atenta la integridad de la parte espiritual de la familia, es tiempo de luchar, de pelear. Eso hacía Nehemías cuando construía el templo. Todos ellos, dice la historia, que con sus armas cargadas trabajaban, porque esos pueblos siempre eran aguerridos y atentaban a ellos. Cuando el enemigo ve que nosotros no nos preparamos, seguro que nos va a atacar. Los israelitas estaban en ese entonces condenados a ser sacados un ojo. ¿Cómo era en esos tiempos la manera de tratar y de hacer? Pero ahí el rey se para y enfrenta. Por eso han habido en la historia madres solteras, viudas, mujeres y hombres que han sido abandonados por sus esposos, esposas, pero que han salido a pelear y no se han rendido. Nosotros con el poder de Dios, porque Él para eso murió en la cruz, y con el poder de Dios y la ayuda y la libertad de Cristo, podemos enfrentar las artimañas de Satanás hasta hacerle huir, porque Él al Hijo de Dios le tiene miedo. Ahí no va. El Salmo 97:10 dice que los que aman a Dios aborrecen el mal. De eso estábamos hablando en el estudio bíblico en esta mañana. Esa es la ley, pero la ley que Dios nos ha puesto cuando vamos a Jesús, se vuelve más fácil hacerlo, porque así directamente ni siquiera se lo hace.
Porque no es lo que leímos en Gálatas ahora, que decía que esa idolatría, enemistades, pleitos, peleas y todo eso, eso como actitud normal de la persona hay que detestarlo, y eso no es lo correcto. Pero cuando tenemos que luchar, enfrentar, especialmente por las cosas espirituales, tenemos que pararnos duros. Ahí es el tiempo de luchar. Hijos tienen que aprender a pararse para comenzar a obedecer a sus padres. Eso que parece absurdo con las nuevas visiones, pero podemos con Jesús. Igual, Padre, defendamos siempre la verdad, ayudemos a los que necesitan, enfrentemos todo lo que es injusto, especialmente la blasfemia contra Dios, la irreverencia a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Como padres enfrentemos la rebeldía de nuestros hijos, porque si peleamos por la formación de ellos, estamos creando un lugar seguro para ellos. Y si es que para formar a nuestros hijos es verdad que tenemos que enfrentar, y esas palabras y esas acciones pueden doler a ellos, como vimos en la reflexión de ahora, pero eso forma el carácter. Y no solo eso, que es bueno para ellos, sino que nos manda la palabra de Dios, y todo lo que manda la palabra de Dios nunca se equivoca. La formación de nuestros hijos es delicada. Cuando son pequeños es una delicia, son unos angelitos inocentes, pero también tenemos que entender que vienen con el pecado caído de nuestros padres, y desde la cuna manifiestan ya su rebeldía. Y si no les formamos, si no trabajamos, si no luchamos por eso, manipularán a sus madres y a todos quienes logran hacerlo. A medida que va creciendo, si no lo hacemos, va incrementándose las malas acciones, el egocentrismo entre hermanos, compañeros, aparecerá la mentira, mostrará el mal carácter, aparecerá la pelea, etc. Todo esto es porque el pecado mora en todos nosotros, en esos niños tan hermosos. Por eso es la necesidad del trabajo de los padres, porque venimos de esa naturaleza caída. Y ojo, porque también ellos aprenden indirectamente de las actitudes de nosotros los padres, en todos los aspectos, y eso se plasma en él, y hasta se forma en una cultura de un pueblo. Para bien o para mal se forma de esa manera. Nuestra responsabilidad de padres es primero formar espiritualmente a nuestros hijos, y luego para la vida, o sea, para convivir con los demás, porque eso es lo que dice cuando le pedían explicación a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Primero Dios, pero después vivir bien con los semejantes. Nuestra responsabilidad de padres, ¿cómo entonces es eso? Primero, luego para vivir con los demás, después vendrán las instituciones de instrucción que nosotros podemos ponerles. Y si hacemos bien la primera parte, o sea, la parte espiritual, el Creador nos ayudará. Dios, que es bueno, y Jesús, que está para darnos la mano, nos ayudará esa formación de nuestros hijos para la vida eterna y para vivir mientras estamos aquí en la tierra.
Pero también el enemigo de Dios ha venido trabajando desde hace mucho tiempo con filosofías, a través de medios de comunicación, las escuelas, la sociedad, para no reconocer la rebeldía y el pecado. Por eso es que los actos inmorales y las acciones que atentan a nuestros semejantes hoy dicen que sus actos malos no es culpa de ellos. Por eso la mentira, la agresividad, los vicios dicen que es más bien que es simplemente una enfermedad y que más bien hay que comprenderlos y hay que tratarlos de ayudar. Esa es la filosofía que hoy se vive en la sociedad general. Y nosotros vamos adecuándonos a ese sistema. Pero queridos padres, nuestra responsabilidad es formar a nuestros hijos. Y ustedes, hijos, escuchar y obedecer las enseñanzas, primero para la vida eterna y luego para convivir con nuestros semejantes. Y todo eso nosotros podemos encontrar en su palabra. Esa es la voluntad de Él que nos dejó aquí en la Biblia. Y a veces la gente no lo quiere ver así. Esta enseñanza nunca falla. Todas las demás teorías. Yo cuando estudiaba en la universidad pedagogía, vemos una serie de cantidad de teorías de la educación para disque formar a los jóvenes, a los niños. Todas esas se han derrumbado una tras otra. Y no les da ni vergüenza porque destruyen a uno, vienen otros que esto no vale, esto no vale, etcétera, etcétera. Y así construirán porque no están basadas en la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 6, los versículos de 7 a 9, nos dice cómo debemos enseñar o qué debemos enseñar a nuestros hijos y la metodología que debemos hacer. Todo el tiempo, dice, en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, etcétera, etcétera, te muestra cómo debes enseñar. Y segunda de Crónicas 15:3 nos advierte si no lo hacemos. Textualmente dice: por mucho tiempo Israel estuvo sin Dios verdadero y sin instrucción, pues no había sacerdote que les enseñara. ¿Pero qué quiere decir eso a nosotros? El pueblo de Dios, Israel, estuvo sin el Dios verdadero, o sea, estaban en otro lado y no tenían instrucción, no estudiaban la palabra de Dios. No había sacerdote que les enseñe. Eso es más peligroso porque el sacerdote del hogar es el padre. Entonces no había sacerdote que les enseñe. ¿O es que no estamos enseñando nosotros? ¡Qué peligroso! Por otra parte, la palabra de Dios nos muestra que hay hombres que traen el mensaje verdadero de Dios, pero también hay falsos maestros y sacerdotes, dentro de los cuales podemos estar algunos padres. Y si así es, esto tendremos un día que responder cuando venga Jesús. Eso no pasará. Para formar correctamente a nuestros hijos es necesario primero recibir a Cristo en nuestro corazón, nosotros como padres, para construir de manera correcta a nuestros hijos. Si no lo hacemos, más bien, de hecho que vamos a escuchar al mundo que está equivocado. Y así nosotros a nuestros pobres hijos no daremos el horizonte correcto y más bien acrecentaremos la rebeldía de ellos. Estaremos lejos de la salvación y la vida aquí en la tierra no tendrá esperanza. Siempre digo y voy a decir hasta el último, cualquiera que no estemos con Dios
todo está perdido. Puedes tener plata, pero no estás bien. Nosotros padres y vosotros hijos, seamos conscientes que los principios que estamos hablando y que vienen de la palabra de Dios, eso es por siempre, y eso es lo que leímos en esta mañana. Y textualmente dice: les aseguro que mientras existe el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerá hasta que todo esto se haya cumplido. Y más abajo dice que si no lo hacemos bien, no seremos considerados correctamente. Dios nos encargó de enseñar los valores eternos a nosotros los padres, no a otras, ninguna institución, ni siquiera la iglesia. Es la responsabilidad específica de nosotros los padres, y a los hijos tienen su responsabilidad de aprender, obedecer. Si lo hacemos correctamente, estaremos bendiciendo a nuestros hijos. De lo contrario, hay una maldición para nosotros y para ellos. Nosotros lloraremos como padres y ellos no serán felices y perderán todo en el futuro. Si nosotros los padres amamos a Dios sobre todas las cosas y por ende al prójimo como a nosotros mismos, porque dentro de ellos ese prójimo es la familia, y esa convivencia debemos hacerlo con integridad en todos nuestros actos, trabajo, ayuda, y todo debe hacerse de acuerdo a la palabra de Dios, no como a nosotros nos parece, porque generalmente el corazón del hombre si no está en dirección de Dios, no es tan bueno. Si así lograremos que nuestros hijos sean hacedores de la palabra de Dios, no solamente oidores. Eso es lo que dijo el apóstol Santiago. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo. Estamos en la NBI. Recibirá bendición al practicarla. Es por nosotros. Es bueno por nosotros. Nosotros salimos ganando cuando lo hacemos así. Los niños aprenden indirectamente las normas y actitudes que ven de sus padres en todos los aspectos. Por eso debemos ser el ejemplo para ellos, porque ellos incluso son los mayores críticos. Para nosotros los hijos de Dios es más importante enseñarles las cosas espirituales de Dios a nuestros hijos por todo lo que es el Creador, por todo lo que ha hecho y por todo lo que sigue haciendo por nosotros diariamente. Aunque tengamos dificultades, piénsalo bien, que Dios nos bendice cada día, cada uno de nosotros. Para enseñar a nuestros hijos no es necesario constituirnos en Nerón, porque Efesios 6:4 dice: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. La enseñanza bíblica dice que debemos enseñar como Cristo enseñó, con amor y por amor. Pero hay momentos cuando la rebeldía no cede. Ahí la palabra de Dios dice que debemos usar la vara. Porque el padre que educa a sus hijos es el que verdaderamente lidera e inspira la obediencia. Y por eso ellos quieren imitar a sus padres. Yo leyendo la historia
Me quedo sorprendido viendo que en los primeros tiempos de nuestra república, realmente los comandantes o los generales que comandaban sufrían y trabajaban igual que ellos. Eso miraban los soldados y estaban dispuestos a hacer todo porque le veían a su jefe haciendo eso. Eso es lo que quiere ver el hijo en su padre. Pero si nosotros no damos ese ejemplo, ¿qué pueden aprender ellos? Siempre confiemos en nuestros hijos, pero vigilemos. Aunque tengamos que ir en contracultura porque la psicología moderna y del mundo ha echado a perder a muchos porque desechan a la palabra de Dios diciendo que no debemos hacer este tipo de educación porque vamos a traumar a los muchachos. Pero la palabra de Dios nos manda a parar las acciones malas de ellos. Controlemos el internet, la música, la desobediencia, la rebeldía, porque nosotros somos los responsables de su formación. Job oraba y hacía sacrificios, él tenía 10 hijos, 10 veces por cada uno de ellos. Eso deberíamos aprender nosotros. El internet o la televisión no nos va a criar, a pesar de que ellos están metidos solo en eso, a nuestros hijos. Tampoco la niñera, ni la escuela, ni el colegio, ni siquiera el profesor de la escuela dominical. Solo tu Padre. Para ello Jesús murió en la cruz, por la iglesia, por ti y por mí. Eso es lo que tenemos que hacer por nuestros hijos. A veces nosotros pensamos que dejando en una institución o en algún lugar, el finado Guillermo Lacqui nos mostraba en sus estudios que cuando una madre deja en una guardería, el cerebro de la cuidadora se vincula con ese niño allá. Y después es una persona diferente a lo que yo quiero que sea mi hijo. ¿De qué sirve que nos consideren a nosotros, nos condecoren, nos aplaudan o nos halaguen las instituciones del mundo, pero no luchamos por nuestros hijos, nuestra familia? Ellos se volverán indiferentes. Ahí el dinero ya no tiene valor. Nuestros hijos, nuestra familia se vuelven desconocidos si no abrazamos como verdadera familia. Si nosotros no hacemos un buen trabajo, vamos a recibir. Si hacemos un buen trabajo, vamos a recibir bendición. De lo contrario, no. Sabiendo que ellos son los que van a quedar al final de nuestros días, como veíamos en ese reporte. Los amigos, el pastor, los títulos, un día dejan de tener valor. Tarde o temprano nos envejecemos. Por eso es bueno luchar por la descendencia. La Biblia nos muestra que el salmista David, miren lo que era David en la palabra de Dios, el autor de muchos de los salmos. Pero desgraciadamente fue un pésimo padre. Fue el valiente que mató al gigante, al que lo aplaudían como el gran rey, pero no luchó por sus hijos y le deshonraron. Ahí tenemos a Absalón, que le hizo la guerra directa, le enfrentó a él. Por eso Dios dice en Levítico 14, 37 al 45, cuando lleguen a Canaán, tengan cuidado porque van a haber manchas que no van a poder borrar, límpienla. Pero si la lepra vuelve a brotar, derriben la casa. Eso nos está queriendo decir que no solapemos el pecado,
Si nuestra esposa, esposo, hijos no saben las cosas oscuras, clandestinas que estamos haciendo, estamos poniendo una lepra en la familia. El demonio, jugar con él es peligroso porque estamos abriendo las puertas a cosas oscuras. Tratemos entonces de dejar a un lado todo, hasta la tibieza cristiana. Mostremos integridad para que el hijo pueda seguir, para que pueda creer, para que pueda convencerse de aquello. Su palabra dice: dichoso el hombre que llena su aljaba de flechas, el Salmo 127:5. Por eso orientemos para que nuestros hijos incluso no se casen con personas inconversas, porque ese puede ser su perdición. Si nosotros vamos por el materialismo, nuestros hijos serán eso. Para ello luchemos para dar un buen testimonio, porque solo traer a la iglesia a nuestros hijos no es garantía de que estamos criando espiritualmente. Tampoco. Queridos padres, sacrifiquémonos para que nuestros hijos sean ricos en valores trascendentes. Y ustedes, hijos, incluido yo, porque soy un hijo, aunque viejo, escuchemos a Dios, no seamos rebeldes, porque de lo contrario nuestro Padre tendrá que usar la vara por nosotros. Así tendremos seguridad de ser un seguidor de Cristo. Y si alguien nos pregunta: ¿por qué andas yéndote a una iglesia? Que podamos decir con franqueza que en verdad nosotros estábamos yéndonos al infierno, pero que un día comprendimos que Dios mandó a su Hijo a pagar la pena de eso, y que tengo razón ahora de pagar eso yendo a congregarme en una iglesia. Nosotros, padres, si usamos correctamente el cayado y la vara, el cayado es la orientación y la vara es cuando la rebeldía ha sobrepasado, que nos da Dios. Entonces Jesús cuidará a nuestros hijos para que nunca se pierdan, aunque tengan que vivir en cualquier contexto que tengan en el mundo. Hablemos siempre con nuestros hijos y mostrémosles que Jesús ha pagado el precio muy alto por la salvación de cada uno de nosotros. Y por eso vale la pena dejar las cosas del mundo que generalmente nos llevan a otro lado, nos contaminan. Entonces, no nos vamos a dejar sacar nosotros el ojo como estaba yéndole a pasar a Israel, porque vamos a luchar por la familia, por nuestros hijos. Nosotros sabemos con quiénes tenemos que enfrentarnos para hacer que nuestros hijos sean para la gloria de Dios. Y Él los bendecirá a todos. Pidamos al Espíritu Santo para nosotros mismos poder enseñar, y también para que los hijos tengan una actitud de ser receptivos su palabra. Ustedes, queridos hijos, obedezcan a sus padres, como dice Efesios 6 del 1 al 3. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque eso es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, o sea, con beneficio, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y de esa forma se constituirán ellos en verdaderos hijos de Dios, y nosotros habremos hecho correctamente el mandato que Dios nos ha dado.